Capítulo 41. En el trato con los demás. Toda asociación en la vida requiere el ejercicio del dominio propio, la tolerancia y la simpatía. Diferimos tanto en disposición, hábitos y educación, que nuestra manera de ver las cosas varía mucho. Juzgamos de modos distintos. Nuestra comprensión de la verdad, nuestras ideas acerca del comportamiento en la vida, no son idénticas en todo respecto. No hay dos personas cuyas experiencias sean iguales en todo detalle. Las pruebas de uno no son las de otro. Los deberes que a uno le parecen fáciles son para otro en extremo difíciles y le dejan perplejo. Tan frágil, tan ignorante, tan propensa a equivocarse es la naturaleza humana, que cada cual debe ser prudente al valorar a su prójimo. Poco sabemos de la influencia de nuestros actos en la experiencia de los demás. Lo que hacemos o decimos puede parecernos de poca monta, cuando, si pudiéramos abrir los ojos, veríamos que de ello dependen importantísimos resultados para el bien o el mal. Subtítulo: Miramientos por quienes llevan cargas. Muchos son los que han llevado tan pocas cargas y cuyo corazón ha experimentado tan poca angustia verdadera y ha sentido tan poca congoja por el prójimo, que no pueden comprender lo que es llevar cargas. No son más capaces de apreciar las de quien las lleva, que lo es el niño de comprender el cuidado y el duro trabajo de su recargado padre. El niño extraña los temores y las perplejidades de su padre. Le parecen inútiles. Pero cuando su experiencia aumente con los años y le toque llevar su propia carga, entonces echará una mirada retrospectiva sobre la vida de su padre y comprenderá lo que anteriormente le parecía tan incomprensible. La amarga experiencia le dará conocimiento. No se comprende la pesada labor de muchos, ni se aprecian debidamente sus trabajos hasta después de su muerte. Cuando otros asumen las cargas que el extinto dejó y tropiezan con las dificultades que él arrostró, entonces comprenden hasta qué punto fueron probados su valor y su fe. Muchas veces ya no ven entonces las faltas que tanto se apresuraban a censurar. La experiencia les enseña a tener simpatía. Dios permite que los hombres ocupen puestos de responsabilidad. Cuando se equivocan, ¿tiene poder para corregirlos o para deponerlos? Cuidémonos de no juzgar,
porque es obra que pertenece a Dios. La conducta de David para con Saúl encierra una lección. Por mandato de Dios, Saúl fue ungido rey de Israel. Por causa de su desobediencia, el Señor declaró que el reino le sería quitado. Y no obstante, cuán cariñosa, cortés y prudente fue la conducta de David para con él. Al procurar quitarle la vida a David, Saúl se trasladó al desierto y sin saberlo, penetró en la misma cueva en que David y sus guerreros estaban escondidos. Entonces los de David le dijeron: He aquí el día de que te ha dicho Jehová: entrego tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y dijo a los suyos: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. El Salvador nos dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Acordaos de que pronto el curso de vuestra vida será revisado ante Dios. Recordad también que Él dijo: eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque lo mismo haces, tú que juzgas. No nos conviene dejarnos llevar del enojo con motivo de algún agravio real o supuesto que se nos haya hecho. El enemigo a quien más hemos de temer es el yo. Ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo. Ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. Subtítulo: Paciencia en las pruebas. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos. Hemos de vivir no para proteger nuestros sentimientos o nuestra reputación, sino para salvar almas. Conforme nos interesemos en la salvación de las almas, dejaremos de notar las leves diferencias que suelen surgir en nuestro trato con los demás. Piensen o hagan ellos lo que quieran con respecto a nosotros, nada debe perturbar nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¡Qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. No os desquitéis. En cuanto os sea posible, quitad
toda causa de falsa aprensión. Evitad la apariencia del mal. Haced cuanto podáis, sin sacrificar los principios cristianos, para conciliaros con los demás. Si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar, y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Si os dicen palabras violentas, no repliquéis jamás con el mismo espíritu. Recordad que la blanda respuesta quita la ira, y hay un poder maravilloso en el silencio. A veces las palabras que se le dicen al que está enfadado no sirven sino para exasperarlo. Pero pronto se desvanece el enojo contestado con el silencio, con espíritu cariñoso y paciente. Bajo la granizada de palabras punzantes, de acre censura, mantened vuestro espíritu firme en la palabra de Dios. Atesoren vuestro espíritu y vuestro corazón las promesas de Dios. Si se os trata mal, o si se os censura sin motivo, en vez de replicar con enojo, repetíos las preciosas promesas. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Encomienda a Jehová tu camino, y espera en él, y él hará, y exhibirá tu justicia como la luz, y tus derechos como el mediodía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza. Entramos en fuego y en aguas, y sacástenos a hartura. Propendemos a buscar simpatía y aliento en nuestro prójimo, en vez de mirar a Jesús. En su misericordia y fidelidad, Dios permite muchas veces que aquellos en quienes ponemos nuestra confianza nos chasqueen, para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. Confiemos completa, humilde y abnegadamente en Dios. Él conoce las tristezas que sentimos en las profundidades de nuestro ser y que no podemos expresar. Cuando todo parezca oscuro e inexplicable, recordemos las palabras de Cristo. Lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás
después. Estudiad la historia de José y de Daniel. El Señor no impidió las intrigas de los hombres que procuraban hacerles daño, pero hizo redundar todos aquellos ardides en beneficio de sus siervos que en medio de la prueba y del conflicto conservaron su fe y lealtad. Mientras permanezcamos en el mundo, tendremos que arrostrar influencias adversas. Habrá provocaciones que probarán nuestro temple, y si las arrostramos con buen espíritu, desarrollaremos las virtudes cristianas. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos y prudentes, alegres en medio de los enojos e irritaciones. Día tras día y año tras año iremos venciéndonos hasta llegar al noble heroísmo. Esta es la tarea que se nos ha señalado, pero no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Jesús, sin ánimo resuelto, sin propósito firme, sin continua vigilancia y oración. Cada cual tiene su propia lucha. Ni siquiera Dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útiles nuestras vidas, a menos que lleguemos a ser sus colaboradores. Los que huyen del combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria. No necesitamos llevar cuenta de las pruebas, dificultades, pesares y tristezas, porque están consignados en los libros, y no los olvidará el cielo. Mientras rememoramos las cosas desagradables, se escapan de la memoria muchas que son agradables, tales como la bondad misericordiosa con que Dios nos rodea a cada momento, y el amor que admira a los ángeles, el que le impulsó a dar a su Hijo para que muriese por nosotros. Si al trabajar para Cristo creéis haber experimentado mayores pruebas y cuidados que las que afligieron a otros, recordad que gozaréis de una paz desconocida de quienes rehuyeron esas cargas. Hay consuelo y gozo en el servicio de Cristo. Demostrad al mundo que la vida de Cristo no es fracaso. Si no os sentís de buen ánimo y alegres, no habléis de ello. No arrojéis sombra sobre la vida de los demás. Una religión fría y desolada no atrae nunca almas a Cristo. Las aparta de Él para empujarlas a las redes que Satanás
tendió ante los pies de los descarriados. En vez de pensar en vuestros desalientos, pensad en el poder a que podéis aspirar en el nombre de Cristo. Aférrese vuestra imaginación a las cosas invisibles. Dirigid vuestros pensamientos hacia las manifestaciones evidentes del gran amor de Dios por vosotros. La fe puede sobrellevar la prueba, resistir a la tentación y mantenerse firme ante los desengaños. Jesús vive y es nuestro abogado. Todo lo que su mediación nos asegura es nuestro. ¿No creéis que Cristo aprecia a los que viven enteramente para Él? ¿No pensáis que visita a los que, como el amado Juan en el destierro, se encuentran por su causa en situaciones difíciles? Dios no consentirá en que sea dejado solo uno de sus fieles obreros, para que luche con gran desventaja y sea vencido. Él guarda como preciosa joya a todo aquel cuya vida está escondida con Cristo en él. De cada uno de ellos dice: ponerte he como anillo de sellar, porque yo te escogí. Hablad, por tanto, de las promesas. Hablad de la buena voluntad de Jesús para bendecir. No nos olvida ni un solo instante, cuando, a pesar de circunstancias desagradables, sigamos confiados en su amor y unidos íntimamente con Él, el sentimiento de su presencia nos inspirará un gozo profundo y tranquilo. Acerca de sí mismo, Cristo dijo: nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a Él agrada, hago siempre. La presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que Dios, en su infinito amor, no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien.
Si comprendemos la longanimidad de Dios para con nosotros, nunca juzgaremos ni acusaremos a nadie. Cuando Cristo vivía en la tierra, cuán sorprendidos hubieran quedado quienes con Él vivían, si, después de haberle conocido, le hubieran oído decir una palabra de acusación, de censura o de impaciencia. No olvidemos nunca que los que le aman deben imitar su carácter. Amándoos los unos a los otros, con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. El Señor Jesús nos pide que reconozcamos los derechos de cada ser humano a su prójimo. Poco sabemos de la influencia de nuestros actos en la experiencia de los demás. Lo que hacemos o decimos puede parecernos de poca monta, cuando, si pudiéramos abrir los ojos, veríamos que de ello dependen importantísimos resultados para el bien o el mal. Capítulo 41. En el trato con los demás. Toda asociación en la vida requiere el ejercicio del dominio propio, la tolerancia y la simpatía. Diferimos tanto en disposición, hábitos y educación talle. Las pruebas de uno no son las de otro. Los deberes que a uno le parecen fáciles son para otro en extremo difíciles y le dejan perplejo. Tan frágil, tan ignorante, tan propensa a equivocarse es la naturaleza humana, que cada cual debe ser prudente al valorar Subtítulo: Miramientos por quienes llevan cargas. Muchos son los que han llevado tan pocas cargas, y cuyo corazón, que nuestra manera de ver las cosas varía mucho. Juzgamos de modos distintos. Nuestra comprensión de la verdad, nuestras ideas acerca del comportamiento en la vida no son idénticas en todo respecto. No hay dos personas cuyas experiencias sean iguales en todo detalle.